días. Hoy estamos de vuelta para continuar nuestras clases de atención inicial al paciente politraumatizado y en el presente video vamos a estudiar la evaluación inicial. Este cuadro lo habíamos visto en los videos anteriores y hoy vamos a hablar de él solamente para ubicarnos en qué lugar del mismo nosotros nos encontramos con nuestro estudio. Bien, ya habíamos visto el primer paso, donde hablamos de la valoración de la escena. Ahora vamos a pasar al segundo paso, donde vamos a hacer la evaluación inicial del paciente. ¿Qué es la evaluación inicial del paciente? Aquí lo que se trata es de priorizar al paciente, de enfocarse en una rápida evaluación y determinar la existencia de las condiciones que podrían amenazar la vida del mismo en forma inmediata. La información obtenida sirve para tomar decisiones críticas y calcular el tiempo para el transporte, para poder llegar con premura al lugar de atención que nos asignaron llevar el paciente. Iniciada la evaluación primaria, nada debe interrumpirla, excepto el manejo de la obstrucción de la vía aérea o el paro cardíaco. Hay que tener tiempo en la escena de 10 minutos o menos para pacientes críticos. A menor tiempo de evaluación se entiende de que el personal paramédico está más capacitado. También nosotros tenemos que analizar lo siguiente en un proceso de evaluación. Primero, la impresión general del paciente. Segundo, el nivel de conciencia. Tercero, la vía aérea y el control cervical. La respiración en cuarto lugar. En quinto, la circulación y control de hemorragia. Hasta aquí vamos a analizar estos pasos. Existen más, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Hasta aquí entonces vamos a estudiar A, B y C del procedimiento estándar de evaluación del paciente. Cuando nosotros vamos a comenzar a evaluar al paciente, lo primero que debemos es estabilizar el cuello, si es necesario, para evitar cualquier tipo de lesión a nivel cervical. Se va a colocar la tabla espinal larga al costado del lado del paciente, junto con el maletín de trauma. Y luego vamos a proceder a hacer la exploración. ¿Qué es la impresión general del paciente? En este paso nosotros tenemos que acercarnos al paciente para realizar los siguientes objetivos o recabar los siguientes objetivos. Tenemos que aproximarnos de frente para que el paciente no mueva el cuello por un posible daño de una lesión cervical que nosotros podríamos empeorarla si llegamos de costado o posterior. Hay que advertir si el paciente tiene conciencia o no. Tenemos que observar si la edad aparente, el sexo, el peso, la apariencia general. Tenemos que observar además si el paciente está con ansiedad, si tiene lesiones importantes, si hay un sangrado profuso. Si es una mujer, tenemos que descartar el embarazo. Y además tenemos que fijarnos en la posición del paciente que quedó en la escena del accidente o de la zona traumática. Eso nos va a decir mucho en relación al mecanismo de la lesión. Vamos a analizar ahora el nivel de conciencia del paciente. Al aproximarnos de frente, cara a cara, para que no voltee la cabeza para verlo, nos vamos a presentar ante él de la siguiente manera, diciendo nuestro nombre y decirle que estamos aquí para ayudarlo y preguntarle qué fue lo que pasó. Se procede a estabilizar, a rectificar la columna cervical en una posición neutral con un collarín, en el supuesto de existir probabilidad de que haya una lesión cervical. En caso de que haya dolor en la zona cervical, en la posición que se encuentra el paciente, y al intentar rectificarlo, ese dolor vuelve a intensificarse, debemos rectificarlo en la posición en la que se encontró al paciente, tratar de no moverlo. En relación
al nivel de conciencia, las respuestas del paciente nos van a dar una información sobre ese nivel de conciencia. Nos van a dar además una información sobre el estado de la vía aérea. Si el paciente puede hablar, nos está dando un reconocimiento de que la vía aérea está permeable. Si el paciente da respuesta apropiada a nuestras preguntas, se asume que la vía aérea está despejada, está abierta, es permeable y el nivel de conciencia es normal. Si el paciente diera respuesta inapropiada, nosotros podemos notar que el paciente se halla inconsciente, despierto, confuso o estuporoso. Para evaluar el nivel de conciencia utilizamos la escala ABDI. Cuando utilizamos esta escala, si logramos con ella una calificación debajo de A, nos obliga a buscar una causa en la revisión rápida del trauma por qué el paciente tiene disminuida la conciencia. Acá tenemos la escala ABDI. El primer nivel es A. Nos habla de que el paciente está alerta. Son pacientes que responden a todos los estímulos del medio. Vamos a trazar una línea. La segunda escala, segundo orden, es las respuestas verbales. El paciente solo responde a los estímulos verbales. El nivel D, el paciente solo responde a los estímulos dolorosos. Y el nivel I es cuando el paciente está inconsciente, no responde a ninguna clase de estímulo. Entonces nosotros debemos buscar una causa de la disminución del nivel de conciencia por debajo de A. Si el paciente no habla o está inconsciente, se deberá evaluar la vía aérea. Se utiliza la técnica MES, mire, escuche, siente el aire si sale por las fosas nasales. Uno debe posicionarse en la región cefálica del paciente, agachado con la vista hacia las extremidades y con la mejilla en la cercanía de las fosas nasales. Nunca se debe rectificar el cuello para abrir la vía aérea por una eventual lesión espinal a nivel cervical. Si hay obstrucción de la misma, se debe abrir rápido. Bien, evaluando la vía aérea, hay causas de obstrucción de la vía aérea, producen apnea, o sea, no hay movimiento respiratorio, ronquidos, gorgoteos, estridor, cornaje, tiraje, etc. La falta de una vía aérea permeable es una de las dos razones para interrumpir la evaluación primaria. La obstrucción de la vía aérea se debe utilizar métodos apropiados para desobstruirla. Hay que reposicionar al paciente, hay que succionar, hay que barrer. Si con esto no se permeabiliza la vía aérea, el paciente presenta estridor, entonces utilizar de inmediato técnicas avanzadas de manejo de la vía aérea. Técnica maniobra levantamiento del mentón. Primero, colóquese de rodillas por encima de la cabeza del paciente en posición de olfato. Coloque los dedos índice y medio en el ángulo mandibular. Utilice los pulgares para abrir la cavidad oral. No se debe mover la columna cervical. Y aquí tenemos la imagen de la técnica. Esta técnica produce la apertura de la vía aérea. Vamos a evaluar la respiración utilizando la técnica MES. Vea, escuche, sienta el movimiento del aire. Si el paciente está inconsciente, coloque su oreja sobre la boca del mismo para corroborar la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración normal, que se conoce como volumen corriente o volumen tidal. Hay que mirar el movimiento del tórax o del abdomen, hay que escuchar el movimiento del aire y sentirlo sobre nuestra mejilla con el movimiento del tórax sobre su mano. Hay que notar si los músculos accesorios de la respiración están siendo utilizados. Aquí tenemos una infografía donde nos muestra la técnica MES.
la posición de la persona, mirando hacia la región podálica del paciente. Y aquí a la izquierda, un personal sanitario entrenándose, aplicando la técnica, ¿no es cierto? Miro el movimiento del tórax, escucho la respiración y siento el aire exhalado en mi mejilla, si es que lo hubiera. Bueno, en el proceso de la evaluación de la respiración, si hay bradipnea, es decir, una frecuencia respiratoria por debajo de lo normal, por debajo de 8 o 10 respiraciones por minuto, se debe iniciar maniobra de asistencia ventilatoria utilizando las rodillas para restringir el movimiento del cuello del paciente y tener las manos libres para administrar oxígeno o dar ventilaciones con la bolsa Ambu. Hay que otorgarle una frecuencia y un volumen adecuado de ingreso de aire al paciente. Y los pacientes que presentan una respiración superficial y taquipnea, o sea, el caso inverso, deben recibir oxígeno a flujo elevado. Como regla, todos los pacientes con traumas multisistémicos deben recibir oxígeno a... Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar correctamente la bolsa Ambu. Aquí tenemos otro tipo de mascarilla que se utiliza para los pacientes para proveer el oxígeno a flujo alto, la máscara Venturi. Bien, ahora vamos a pasar al tercer paso, la evaluación de la circulación y control de hemorragia. Asegurada la vía aérea, con una adecuada ventilación, se debe analizar el pulso arterial. La presencia en la muñeca de pulso radial nos habla de un buen valor de la tensión arterial. Si este estuviera ausente, hay que palpar el pulso carotídeo. Si ambos estuvieran ausentes, hay que iniciar RCP, a menos que haya un trauma contuso en tórax y prepare al paciente para un traslado inmediato. Esta es la otra razón para interrumpir la evaluación inicial, el trauma de tórax y el inicio de la RCP si se puede. Si está presente en la muñeca el pulso arterial, hay que analizar su frecuencia y calidad, además el color, la temperatura y la condición. Tenemos que observar si el pulso tiene taquisfigmia o bradisfigmia. Y si el pulso es regular o irregular, hay que utilizar la mnemotemia FreeTAC para analizar el pulso, frecuencia del pulso, ritmo, intensidad, tensión, celeridad, amplitud. ¿Cuáles son los indicadores de shock? Cuando hablamos de shock estamos diciendo que hay una disminución de la perfusión tisular por disminución del riego sanguíneo y disminución del aporte de oxígeno. La piel está fría, pálida, sudorosa, se llama diaforesis cuando se suda. El pulso es filiforme, la disminución de la conciencia está presente, hay confusión, estupor, coma. Hay que asegurarse de controlar cualquier hemorragia. La mayoría de las hemorragias se controlan simplemente con presión directa o con vendajes de presión. Utilizar para comprimir la hemorragia: presión directa en la zona de presión de las arterias, el manguito neumático de la toma de presión, el pantalón anti-shock, férulas neumáticas, la inflamo en la zona para detener el sangrado, y por última opción el torniquete. Los apósitos y compresas embebidos en sangre no deben ser cambiados, se colocan los nuevos sobre los embebidos y nuevamente se los vuelve a... Bien, y ahora observamos figuras donde estamos realizando control de hemorragia. Acá se está introduciendo gasa en el interior de la herida para comprimirla y evitar que sangre. Acá se está aplicando un torniquete en una herida en el miembro inferior. Acá nosotros nos está indicando la zona donde debemos realizar presión para detener el sangrado en el miembro superior. Y aquí vemos cómo se aplica un torniquete
sobre la parte superior de la rodilla para detener un sangrado profuso tras una lesión traumática. Bien, pasamos a la bibliografía. Es sacada del BTLS, segunda edición, año 2004, capítulo 2. Y yo pertenezco a esta organización que está en formación y les agradezco su tiempo por haber visto este video. Gracias.